Comunicar. Aprender. Romper barreras. Conectar con otros mundos y otras culturas. Expresar. Transformarte. Saltar obstáculos y creencias que nos limitan. Cuestionarnos. Disfrutar la vida. Sentir. Busquemos juntos nuevas posibilidades que nunca habíamos imaginado y encontremos la fuerza, el amor y el poder de la inspiración. Hola, bienvenidos a este espacio de Inspírame Hoy. Y este día vamos a poner sobre la mesa un tema muy importante y creo muy necesario en la actualidad, que es la inteligencia emocional y cómo gestionar las emociones. ¿Y quién mejor para hablarnos de ese tema que mi psicóloga y coach preferida del mundo mundial, Herminia Gomá? Bienvenida nuevamente a Inspírame Hoy. Muchísimas gracias, Lisi, por esta invitación que me ha hecho mucha ilusión y especialmente para tratar un tema que es muy común de todas las personas porque sentimos, nos emocionamos, forma parte de nuestro ADN el poder decir yo soy porque siento. Entonces, es un tema importantísimo en el que pues llevamos mucho tiempo trabajando como psicólogos, tanto en psicoterapia como dando formación para aprender a regular las propias emociones, ¿no? Justo eso te quería decir. Últimamente ha sido un tema muy popular, digamos, muy de moda, si se puede decir así, el cómo gestionar las emociones, pero realmente estamos entendiendo lo que esto implica, porque yo siento que si realmente lo entendiéramos, hubiera más empatía, ¿no? Entre nosotros y más paz. Entonces, Herminia, ¿qué te parece si empezamos justo por decir qué son las emociones? Mira, las emociones a nivel científico las podríamos definir como la respuesta o la reacción que hace el organismo ante un evento, ante una situación de alguna manera inesperada. Entonces, esto quiere decir que tú estás tranquilo, tranquila, y pasa alguna cosa a tu alrededor y la capacidad de emocionarte te avisa de que algo está cambiando, de que algo puede perjudicarte o algo necesitas aprender, etc. Entonces, la emoción es muy breve, es una campana, es un aviso muy físico. Por eso, muchos de los problemas que parecen dermatológicos o somáticos, por ejemplo, detrás esconden unas emociones no escuchadas, no atendidas y que al final el cuerpo busca una vía de expresión, ¿no? Y por eso, pues, últimamente también tiene tanto auge todo el tema de la somatización, ¿no? De cómo ciertas reacciones físicas están muy vinculadas a las emociones que no expresamos, que no aceptamos o que no queremos escuchar, ¿no? O no podemos. Entonces es verdad eso de somatizar, que ahora llegaremos a ese punto. ¿Qué tipo de emociones hay, Herminia? ¿Y existen emociones buenas y malas? Porque, bueno, de chiquito nos hacen creer eso, ¿no? Creo que es muy importante que ahora a los niños ya se les empiece a enseñar eso, pero nos hacen creer que llorar no está bien, que emocionarte incluso mucho tampoco está bien. Entonces, platícanos un poquito sobre qué tipo de emociones existen y si hay emociones buenas y malas. Mira, creo que primero hemos de identificar que emocionarnos nos emocionamos todos. Y la emoción es información que recibe el organismo del exterior. Entonces, ninguna emoción por sí es mala. Es información que nos llega a través del cuerpo para que nos demos cuenta de las cosas, de los cambios, de los peligros, de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, yo, desde mi entender, desde el modelo que yo he creado, que es el modelo MSET, nunca hablo de emociones buenas ni malas. ¿Por qué? Porque son pura información. ¿Qué es lo que podría ser desaconsejable o lo que daría problemas o lo que nos haría infelices? ¿Cómo gestionamos, cómo regulamos esta sensación, esta percepción, esta emoción que nos hace hacer
cómo actuamos, cómo reaccionamos, si realmente damos la respuesta adecuada o no. Entonces, la emoción en sí ni buena ni mala, y esto nos ha de quedar muy claro. ¿Qué pasa? Que hay emociones que también en función del tiempo que se vaya alargando lo que sentimos, pues van a tener unos resultados negativos para mí. Entonces, podemos hablar de las consecuencias de ciertos hechos que entonces yo interpreto de una manera durante mucho tiempo y todo esto hace que yo me sienta mal durante ese periodo en que yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Pero la emoción en sí ni es buena ni mala. Si tú, por ejemplo, hablemos del miedo, ¿no? Que a todos nos da mucho miedo hablar del miedo, Sí, porque aquí nadie tiene miedo de nada, pero después teníamos muchos miedos. Si sí. yo, por ejemplo, tengo miedo al cruzar una calle, me hace mirar a un lado, al otro, para ver si pasaría algún automóvil. Entonces, el miedo es necesario porque si yo no tuviera miedo, cruzaría sin mirar. Para estar al tanto, ¿no? De lo que está sucediendo. Claro, entonces el miedo me Alerta. avisa de esta situación es peligrosa, elige cómo quieres afrontarla. Ok. Entonces, el miedo en este caso no me paraliza. El miedo hace que yo sea más consciente de que tengo una posibilidad de elección y que esta elección depende de mí. Entonces, una vez yo he cruzado, ya el miedo desaparece, el peligro para mí desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy a cruzar la calle, pero yo tengo una historia traumática, pongamos por ejemplo, Que haya y pasado. me conecto con el miedo porque me evoca aquella situación, me puedo quedar paralizado y no cruzar la calle nunca. Y esto puede darme problemas sociales, puede darme problemas para llegar a mi trabajo, darme unos problemas. Entonces, el miedo, en ese caso, no es que el miedo sea malo, es que en función de toda mi experiencia, mi historia, el volver a conectar con lo que yo sentí en otro momento, esto puede hacerlo mucho daño, bloquearme o hacerme sentir muy mal. Entonces, no es tanto la emoción en sí, sino a veces con qué está conectada, con qué experiencias y cómo lo he manejado en otras situaciones y cómo lo quiero manejar a partir de ahora. Y ahí es donde viene el autocontrol, entonces, donde Exacto. necesitamos aprender a gestionar justo esa emoción, que por lo que entiendo, entonces las emociones no hay ni buenas ni malas, simplemente nos están avisando de algo que podríamos para estar alertas, ¿no? Cuando hablamos de Exacto. las malas. ¿Y cómo podemos aprender a justo a reconocer qué tipo de emoción estamos sintiendo? Porque muchas veces no sabes si es frustración, si es miedo, si es enojo, si es angustia. ¿Cómo podemos empezar a Mira, reconocer? primero voy a clarificar una cosa y es, una cosa son las emociones, otras son Sí, los sentimientos y otras son los estados de ánimo. es justo. Entonces, la emoción es súper breve, ¡pum! Es una información. Ok. Lo que yo haga con esta información va a darme un tipo de sentimiento que va a durar más o menos. Y si esto se alarga mucho, acaba convirtiéndose en un estado anímico. Entonces, es casi cuestión de tiempo lo que lo diferencia. Entonces, yo en el modelo MSET, que tú ya conoces, yo hablo de 7 emociones básicas y tengo en cuenta que el sentimiento es la suma de la emoción, de la información, más lo que yo pienso. Cómo interpreto eso que estoy viviendo, eso que estoy viendo. Entonces, yo voy a tener un sentimiento, por ejemplo, de frustración, voy a tener un sentimiento de celos, voy a tener un sentimiento de angustia, porque se han dado unas informaciones que me han llegado, pero que yo enseguida he interpretado de una manera o de otra. Por ejemplo, yo ahora pueden decirme, hoy, Herminia, me gustaría grabar contigo en Inspírame Hoy. Y yo veo que es algo nuevo, algo diferente, y me avisan de estate alerta, prepárate, tal. La Pero tú antenita. imagínate que yo empiezo a pensar, lo haré fatal, es que no me va a salir, es que, ¿sabes? Y entonces me quedo bloqueada. Claro. Pero puedo decir, qué bien, ¿eh? Lisi me ha llamado, vamos a grabar el programa, saldrá estupendo.
es una decisión también mía. Esto no quiere decir que el poquito de miedo sano sería prepárate, arregla bien la hora, déjate un espacio para hacerlo, pero es un miedo que me ayuda a prepararme, me ayuda a estar consciente, me ayuda a hacerlo bien. Claro. Sin este miedo igual tampoco actuaría de la manera que voy a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que puedo interpretar que todo aquello que yo interpreto como peligroso realmente lo es. Entonces, por ejemplo, para mí, el hecho de que tú me invites a hablar en público, a grabar, a mí no me conecta con el miedo, me conecta con la alegría. Entonces, esto porque lo veo una oportunidad primero de hablar contigo, ¿no? Y Sí, de vernos. después de participar en este proyecto tan bonito tuyo que es Inspírame Hoy. Eh, pero otra persona, la misma realidad, la va a interpretar de otra manera por sus Claro. experiencias, por sus creencias, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces presuponemos que los demás han de sentir lo mismo que nosotros ante un hecho concreto. Exacto. Y esto hemos de tenerlo muy en cuenta, porque lo que a mí me da miedo, porque yo lo veo como una amenaza o como un peligro, por ejemplo, tú lo ves como una oportunidad y no hay encuentro, no hay empatía, porque yo lo veo de una manera que lo hace, que lo interprete y lo sienta, no que me emocione, sino que lo sienta de una manera o de otra. Y das por hecho que el otro lo va a hacer igual. Exacto. Entonces, ante un evento, lo que a ti, por ejemplo, te causaría pues una gran alegría, puede ser que para otra persona sea un momento de pérdida, de tristeza, etc. Es importante porque al final esta gestión es para mí, pero también es para entender las emociones de los demás y poder empatizar. Entonces, esto nos abre a la empatía, que significa que no quiere decir que yo sienta lo mismo que tú, pero puedo entender que tú, al interpretarlo como lo estás interpretando, lo sientes de esta manera. Y puedo apoyarte y puedo comprender que tú lo sientas así. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo en la misma situación lo viviría de otra manera, ¿no? Entonces, es importante que veamos que este aprendizaje de la inteligencia emocional que pasa por la regulación de las emociones nos abre a la empatía Eso. y a la comprensión de los demás, de qué sienten y cómo lo sienten a pesar de que sea muy diferente de cómo lo haría yo. Sí, la comprensión de los demás y de la nuestra propia, porque muchas veces Sí, también nosotros no comprendemos por qué estamos sintiendo esas sí, emociones. sí. Herminia, ¿cuáles son esas 7 emociones de las que tú hablas en tu programa? Sí, bueno, le quería ligar un poquito con lo que decías también antes de sentimos pero no le podemos poner nombre. Y esto es muy angustioso. Sí, no Es decir, identificarlas. yo sufro y padezco y siento, pero no sé exactamente cómo expresarlo. Y mira, un dicho que dice que solo podemos, o sea, que cuando le podemos poner nombre a algo, somos capaces de dominarlo. Entonces, muchas veces no puedo dominar lo que me está ocurriendo, dominar en el sentido de hacerlo mío, de llevarlo a donde yo quiera, De gestionar. de gestionarlo. Entonces, no puedo dominarlo hasta que no puedo nombrarlo. Sí, Es claro. decir, lo que estoy sintiendo ahora es miedo. Lo que estoy sintiendo y lo reconozco porque me quema es rabia. Lo que estoy sintiendo es tristeza. Entonces, muchas veces pensamos que una situación nos puede dar solo una emoción. Y lo que también hemos de tener muy claro es que la situación normalmente no está desencadenado lo que siento por una emoción, sino que se pueden dar varias. Ok. Entonces, puede ser que yo exprese que tengo celos y puede ser una mezcla de miedo y de tristeza. Puede ser una mezcla de miedo y de culpa. Puede ser que sea una mezcla de miedo
y de rabia. Es decir, cuando hablamos de emoción, que es muy orgánica, es fácil de detectar y la podemos estudiar, que es lo que hacemos en el MSE. Los sentimientos es mucho más complejo, porque cuando hablamos de celos tú y yo, tú estás hablando de unos celos y yo estoy hablando de otros. Sí, completamente. Es decir, tus celos habrá un porcentaje de miedo y habrá un porcentaje de amor. Sí. A lo mejor en los míos hay un porcentaje de miedo y un porcentaje de tristeza. Entonces, por eso nadie se ha atrevido a hacer un estudio de los sentimientos. Esto queda para los poetas, porque las mezclas de cada uno son muy distintas. Pero a nivel científico, a nivel de ensayos y de estudios, sí que podemos hablar de la emoción, que es una reacción fisiológica, concreta. Okay. Y hay unos indicadores, ¿de acuerdo? Entonces yo en el modelo MSE hablo de 7 emociones que son el miedo, la rabia, la tristeza, la culpa, la vergüenza, el amor y la alegría. Que son, a lo mejor, las top de las emociones. Bueno, esto, cada maestrillo tiene su librillo. Sí. Entonces, no es ni la definitiva definición, ni tiene que ser la verdadera. Es una manera que yo he encontrado después de 40 años de acompañar personas que tiene sentido a la hora de trabajar y de acompañar a las personas que tienen temas con sus emociones, ¿no? Que tienen que aprender a regularla. Entonces, estas 7 emociones básicas, cada una surge de una interpretación de la realidad en ese momento. Es decir, si yo interpreto que una situación es peligrosa, lo que voy a hacer es conectar con el miedo. El miedo me va a avisar y me va a decir, Herminia, cuidado, que esta situación es peligrosa. Sí. ¿Qué pasa? Que el sentimiento, la emoción van tan pegados, el pensamiento y la emoción van tan pegados que a veces es difícil que yo pueda darme cuenta si primero me ha llegado la reacción física o ya he pensado enseguida, ¿no? Entonces mezclamos un poco y decimos, cuando yo interpreto la situación como peligrosa, tengo miedo. Sí. Y tengo miedo porque estoy interpretando la situación como peligrosa. Podemos decirlo casi de las dos maneras porque se da muy simultáneamente. Junto con pegado, Los como decimos estudios en nos México. dicen que primero viene la reacción física, pero como es tan inmediato que enseguida lo piense, la persona puede tener la sensación de que se da todo a la vez. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace que esa emoción tenga un valor más allá de la información? Y es cómo lo pienso si decido pensarlo. Es decir, si tú ahora, por ejemplo, estás aquí hablando conmigo y notas aquí un golpecito. Si yo tengo ciertas experiencias, es de noche, está oscuro, ya, Un pero si de espíritu. día estoy aquí y digo, ah, hola, y se me ha acabado. Claro. Es decir, puede ser muy breve, pero si yo empiezo a imaginarme y a poner de mi cosecha y empiezo a hacer toda una construcción, ese miedo se convierte ya en un sentimiento de terror, por ejemplo, Incluso te de puede dar pánico. ansiedad, ¿no? Puedes llegar a tener ansiedad. Puedes llegar a tener ansiedad. Claro, claro, pero no es tanto por la sensación de peligro que puedo tener inminente, sino porque aquello lo alimento. Porque aquello lo hago o porque dura realmente. Es decir, han entrado personas que no conozco y no se van. Oye, el miedo va a estar allí. Porque estoy pensando que ¿dónde está la salida? ¿Me van a hacer daño? Claro, mientras yo voy pensando todo esto, la emoción no se regula. Sí. Porque yo, con mis pensamientos, porque son reales, realmente aquí hay una situación de peligro, etc. ¿Qué pasa? Que a veces la situación yo la interpreto como peligrosa, pero no lo es. Y aquí es donde tenemos el drama, donde tenemos realmente los problemas de salud mental, los problemas del día a día que nos
nos paralizan o nos bloquean o hacen que hagamos tonterías, ¿no? Entonces, si yo, por experiencias, por mi fantasía, por mi imaginación, por X motivos, interpreto como peligroso algo que no lo es, voy a tener muchos problemas. Si realmente aquello es peligroso para mi sobrevivencia, mi cuerpo ya está preparado para reaccionar bien. Pero cuando el peligro no es real, pero el miedo que siento sí que lo es. Entonces, cuando yo acompaño a alguien que tiene miedo ante una situación que no es peligrosa, no puedo tratarla. Oye, pero esto no tiene ningún peligro. Para ti no, pero para esta persona Sí. sí. Entonces, aquí es donde necesitamos también la empatía, para poder acompañar realmente a alguien que no va a interpretar la realidad de la misma manera que tú. Entonces, tú a lo mejor eres una persona que por tus experiencias, por lo que sea, pues puedes asomarte a un balcón y puede haber otra persona pues, que tenga vértigo por los motivos, sea el tímpano o sea experiencias previas o lo que sea, y esta persona tiene miedo. Y tú dices, pero a ver, el balcón está, nadie se cae de los balcones, no es peligroso, pero yo lo estoy viviendo como peligroso. Entonces, no puedo forzar a la otra persona que lo vea como yo. Tendremos que generar una confianza, pues por ejemplo, poquito a poco, ¿no? Hoy me acerco un poco más, un día me acerco un poco más, tengo que ir superando y cogiendo confianza. Claro. Entonces, es muy importante que podamos comprender que la otra persona, la misma situación, no la ve igual que yo. Entonces, esto sería hablando del miedo y que la situación que lo provoca sería una interpretación de que aquello es peligroso, pudiendo serlo o no serlo realmente. Sí, entonces es Otra, importante, perdón que te interrumpa aquí rápido, es importante no nada más aprender a gestionar tus emociones, sino a ver en el otro también que él tiene ciertas emociones y tener empatía con el otro para no forzar, que tal vez tú ya estás gestionando las tuyas, pero eso no quiere decir que la otra fuerza ya también las tiene gestionadas como tú. exacto, y que además no lo interprete la situación de la misma manera que lo harías tú, ¿no? Correcto, ok. Entonces, repasando un poco, otra es que tú sientes una situación como injusta y entonces la emoción que se despierta es la rabia. Rabia tiene que ver con una situación injusta, que no quiere decir que lo sea, o sí, Para ti. Ajá. pero para mí. Sí, Entonces, de verdad, me gustaría que de esta conversación quedara muy claro que es para mí siempre. sí, No es que sea, sí, es, correcto. y esa es mi verdad, hasta que yo no la pueda cambiar. Entonces, una situación injusta que yo la interpreto así, me conectaría con la rabia. Si yo hay una situación que para mí es una pérdida, esto por ejemplo ahora lo veo con cierta edad, hay personas que la jubilación la viven como la ganancia y con una alegría desbordante y para otras personas es una pérdida. La depresión total. Sí. Entonces dices, hombre, qué bien te has jubilado y el otro con una cara de, horror, de pena y de tristeza. Sí, No todo el mundo lo va a vivir de la misma manera. correcto. Entonces, hay situaciones que dices, oh, sí, sí, todo el mundo la viviría como una pérdida. Bueno, pues no, porque incluso a veces ante la muerte, según las creencias que tú tengas, ¿Verdad? hay personas que lo van a vivir con un duelo tremendo y otras personas que van a decir, ahora está con Dios, qué contento que estoy. Entonces, claro, presuponemos que para todos las mismas cosas van a representar una pérdida. Pues no. Entonces, también nos tenemos que hacer cargo de esto, de Sí. que no lo vamos a interpretar igual todo el mundo. Y el que la otra persona que está a mi lado lo interprete como yo no quiere decir que sea más verdad. Diríamos que aquí y en este contexto es más habitual, Ok. pero nada más. No es Entonces, entonces, si para unos es, como dices tú, tu verdad y para el otro es su verdad, el querer aprender a gestionar nuestras emociones es cuando ya sentimos que nos están haciendo algún daño o cuando ya sentimos que no nos están dejando ser felices, es claro. cuando decimos,
quiero aprender a gestionar mis emociones, Y que cuando siento... esto, sí, y cuando esto me da problemas y conflictos con los demás. También cuando me asusto de mí mismo porque no entiendo por qué estoy reaccionando de esta manera. Es decir, puede ser por mí misma, puede ser también porque me da conflictos con los demás. Tú y yo, como coach, sabemos que hay clientes que van a iniciar un proceso porque se han dado cuenta de que se toman las cosas a la tremenda, ¿eh? Y lo viven como... o hay personas que todo lo viven como un ataque personal. Hay personas que tienen conflictos con todo el mundo, personas que están todo el día quejándose. Es decir, diferentes, diferentes interpretaciones o situaciones pueden hacer que la persona decida que tiene que hacer un trabajo de regular sus emociones. Entonces, aquí es muy importante una metáfora de, tú imagínate, hablamos de regular la emoción porque es como si tú tuvieras un dial de radio, dices, voy a sintonizar, Sí. ¿no? Voy a regular el volumen, lo que sea. Es decir, no se trata de anular o reprimir lo que yo estoy sintiendo. No se trata de hacer un juicio ético, moral, de si es correcto que sienta lo que estoy sintiendo. No va de esto, sino va de que yo voy a regular la intensidad. Es decir, bienvenida información. Ok, ¿Sí? sí. Ahora la acepto. Gracias por venir a informarme de algo. Y ahora voy a ver de qué me estás informando y voy a decidir cómo quiero responder a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no podré en ese momento, porque el impulso, la emoción es tan fuerte que me desborda. Pero soy capaz de analizarlo y lo más pronto posible lo regulo. Es decir, cuando una persona aprende a regular sus emociones, no quiere decir que nunca más sienta, Ok, eso te iba a sino preguntar. que Entonces, va a regular. sentir lo mismo. Ok, regular, no reprimir. Exacto. Ok, Es aceptar, gracias por informarme, ya he quedado informada, voy a ver con mis datos, con mis recursos, cómo afronto esta situación. ok. Entonces, es tener la capacidad de decir, bueno, yo estoy convencida de que aquí, desde hoy hasta que me muera, me voy a enfadar bastantes veces. Voy a estar triste bastantes veces. Voy a estar asustada un montón de veces. Voy a sentirme culpable otras. Quizás habrán cosas que me darán vergüenza. Voy a amar y voy a celebrar desde la alegría. Entonces, todo esto estoy convencida que voy a tener un montón de cosas de estas. No me da miedo sentir y experimentar todas estas emociones, porque sabré regularlas. Sabré qué hacer con ellas para que no tomen el poder de mi vida. Lo más duro es cuando tú has dicho y has hecho cosas desde la calentura de una emoción. Eso. Ujú, ujú. Es decir, si yo, porque tengo miedo así de entrada, y tú me propones hacer este programa y te digo, no, pero después pienso y digo, hombre, pues tampoco es tan peligroso, pues Lisi me va a tratar bien, pues vamos a hacerlo muy bien, ¿eh? Y lo voy regulando, puedo tomar otra decisión. Oye, Herminia, tengo una pregunta. Entonces, hablando de esto y hablando del otro, del otro, de la otra persona, muchas veces, como dices, tú no regulamos y hablamos, ¿no? Entonces, cuando te tienes que quedar callado, cuando no, pero entonces nunca reprimirlas, simplemente mostrarlas, o sea, sí decir lo que estás sintiendo, pero No, no estoy diciendo gestionando. esto Ok, exactamente, ajá, esa es una no. pregunta, correcto. Ujú, Sí, no digo exactamente esto, es, tú ahora me haces un comentario ujú. y yo siento un dolor. Tú no tienes por qué enterarte de si yo siento el dolor o no. Yo me hago responsable de lo que yo siento. Ok. Analizo, reflexiono y digo, a ver, Lisi me lo ha dicho de buena fe. Lisi me lo ha dicho porque me quiere. Qué interesante el punto de vista de Lisi. Yo me lo regulo
te doy las gracias, a lo mejor, y aquí se ha acabado la historia. Pero de entrada, yo me hago responsable de identificar y de aceptar lo que a mí me está pasando. ¿Qué sentido tiene que te lo diga? Ok, ahí ¿De está la acuerdo? diferencia entre reprimir y hablarlo. Exacto. Ok, Entonces, yo sí. no tengo por qué hablarlo todo, porque yo me hago responsable de haberlo interpretado de una manera determinada. ¿De Sí, acuerdo? sí. Entonces, yo no puedo ir diciendo al otro, no hagas esto porque me hace daño. Que no digo que no lo puedas decir, claro que tienes todo el derecho a decirlo, Sí, 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 sí. pero no se trata de que el otro cambie para que tú estés bien. Si acaso, vamos a hablar. Tú ahora imagínate que tú me has hecho un comentario que no es bonito para mí, ¿eh? Y me ha dolido. Entonces, yo puedo ir allí y decirte, no digas estas cosas que me duelen. O puedo ir allí y decir, me ha sorprendido este comentario que me has hecho. ¿Qué me querías decir con esto? Pero no te hago responsable de lo que yo he sentido. Ahí Esto está, es otro nivel, esto es máster ya, ¿eh? y claro, ahí está algo que aprendí de ti, que es lo que te iba a decir, escuchar para comprender, no para responder. Que eso lo Exacto. aprendí y se me quedó súper grabado, porque sí, normalmente tú escuchas para ver qué vas a contestar, ¿no? Mejor comprendes y ya sabrás si callas, comprendes o opinas, ¿no? Ujú. Es así. Pues yo veo que en la actualidad, la gestión de emociones es tan importante que incluso ahora en las currículums, en tu currículum y en las aplicaciones de trabajo te lo piden, ¿eh? Te piden el Sí. gestionar emociones y también he visto que en las escuelas, ya en las primarias y todo eso, ya están aplicando el gestionar las emociones. Y eso antes Mira, no se nos enseñaba. si me permites un poco de publicidad, ¿eh? Pero no, eso Preci- claro que lo iba a No, platicar. ¿Tú qué te no. crees? Ahora en octubre, yo no sé cuándo estará editado este programa tuyo, pero ahora en octubre empiezo un curso online Sí, que vamos por la octava edición de Tu tu Mundo mundo. Emocional. Entonces, en cada sesión trabajamos una emoción de Ok. una manera muy práctica, muy dinámica, muy experiencial, para que la persona, bueno, en 7 sesiones pueda conocerse más y pueda tener fórmulas para poder regular cada una de estas emociones. Entonces, yo invito a las personas pues, que estarán escuchando este programa que si quieren asistir, pues consultando la web de Herminia Que aquí te Pomar, la voy a poner. pueden encontrar pues, el link para esta. Y si no están a tiempo de esta edición, que es la octava, pues espero que estén en la novena. No, yo ¿Eh? sí la recomiendo plenamente, incluso lo iba a platicar contigo porque, em, bueno, mucha gente ya te escuchó en el pasado de la autoestima y de verdad que fuiste un éxito porque incluso mis hijos, que nunca comparten nada de Inspírame Hoy, lo compartieron porque les llegó. Mucha gente me preguntó por ti, por tus cursos, y bueno, y esta es una oportunidad muy grande porque es un curso que no dura mucho, pero que es lo suficientemente enriquecedor para poder regular las emociones. No, y ¿No? además, como se hace una hora, que a pesar de la diferencia horaria que tenemos, bueno, como es a las 7 de la tarde nuestra, a vosotros es al mediodía, a Y media las mañana, 11. que no todo el mundo tiene el privilegio de poder reservarse 2 horas para esta formación, pero tampoco, como decíamos, no es todo, no es muy largo, son 7 martes, en esta ocasión son martes, ¿no? Que todos nos podemos regalar. Exacto. Bueno, quizás todos no, pero algunas personas que quizás estamos conscientes y que queremos mejorar y que tenemos la oportunidad de invertir en nosotros, pues esta es una buena oportunidad, ¿no? Y que aparte no es un curso caro, Herminia, es un curso muy accesible, ¿eh? Y que como dices tú, si no pueden empezarlo este octubre, pueden empezar el que sigue porque, y no nada más este curso, ¿eh? Yo la verdad es que invito a todos a que se metan a tu página, que vean los cursos que tienes, como dices tú, ya sea que quieran tomar un máster ya más enfocado en algo que tú quieras estudiar o cursos, todos son bienvenidos y son cursos muy importantes que yo sí creo que todos nos podemos regalar, porque a veces nos ponemos el pretexto de, ay, pero es martes y los martes yo tengo,
Sí, pero son, no sé, 4, 5, 6 martes y 2 horas de ese martes que te vas a tomar, ¿no? Y la gestión de emociones, pues, sí es un regalo para ser felices que todos nos podemos dar. Pues Y sí. y pues bueno, ya los invitaste tú, los iba a invitar yo, pero qué bueno que ya los invitaste tú. Y para cerrar, antes de irnos a las preguntas de Inspírame Hoy, te quería preguntar, ¿hay algún momento en el que tú ya te das cuenta que lograste gestionar tus emociones o esto es un aprendizaje de toda la vida? Mira, siempre puede haber una situación nueva que te sorprenda y que dices, "Jo", Es- pero llega un momento que la mayoría de las veces te das cuenta que lo has gestionado bien. Y esto, vuelvo a decir, no es que nos sientas y te vuelvas una piedra, no es que reprimas, sino que enseguida te das cuenta y tienes más dominio sobre ti y puedes elegir libremente cómo quieres responder. Puedo actuar como la enojada, puedo actuar como la comprensiva, desde dónde me quiero colocar yo, cómo quiero interpretar esto que acaba de pasar. Entonces, esto para mí es mucho poder y mucha libertad, pero también mucha responsabilidad, porque ahora ya no te puedo dar la culpa a ti de cómo me siento yo. Esto no quiere decir que me guste lo que tú has hecho. Okay. Una cosa es diferenciar, esto no me ha gustado, pero ahora voy a hacerme responsable de cómo lo he interpretado, cómo lo he sentido yo, ¿no? Y esto es crecer, madurar, es ser independiente emocionalmente, porque la independencia emocional es yo sé que no le voy a dar el poder a nadie para hacerme sentir cosas que no quiero sentir. Difícil llegar a ese punto, pero se puede lograr. Sí. Gracias, Herminia. Yo quiero cerrar con una frase tuya, que justo la vi hoy en tus redes y me gustó mucho, que dice, consigue que las emociones trabajen a tu favor y no en tu contra. Y eso todos lo podemos lograr estando contigo y trabajándolo junto contigo, que de verdad, pues tú fuiste mi maestra y yo no he aprendido con nadie lo suficiente que aprendí contigo como para lograr muchas cosas que logré. No sé si se entienda, pero de verdad que recomiendo mucho, no porque estés tú aquí, pero ojalá que sí se den todos la oportunidad y pues bueno, dejar la invitación abierta. Yo voy a poner tus redes y agradecida nuevamente que estés conmigo en Inspírame Hoy. Ojalá que volvamos otra vez porque es muy enriquecedor siempre hablar contigo, Herminia. Muchas gracias. ¿Vamos a las preguntas? Vamos a las preguntas de Inspírame Hoy, que ya las contestaste, pero bueno, siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay cosas Pues nuevas. vamos a ver. Vamos para allá. Herminia, dime, 3 películas o libros que te hayan inspirado durante este tiempo. No sé si me voy a repetir o no. No importa, ¿De acuerdo? no importa. Mira, una de las obras que a mí me ha inspirado es El Pequeño Príncipe. Ujú. Ha sido una obra que para mí ha tenido una importancia muy grande porque fue la primera que yo leí del mundo del autoconocimiento sin saberlo. Y fue gracias a la profesora de francés que, como era un libro escrito en francés y era como para niños, nos lo dio cuando teníamos 14 años. Qué lindo. Y yo no entendí mucho, me gustó, pero no entendí mucho. Fue de adulta que entendí. Pero el haberlo podido leer en la lengua vernácula y en que fue escrito, pues, y tuvo un impacto cuando fui más consciente de la lectura y la sabiduría que había en ese libro, ¿no? Ok. Otro libro que también recomendaría es de ciencia ficción. Ajá. La ciencia ficción a mí me encanta y hay un clásico dentro de todos los clásicos, que es un autor que se llama Isaac Asimov, que ya murió, y Ok. que tiene una serie que es la serie de las fundaciones y de los robots. Y para Mm. mí toda esta serie fue muy impactante porque cuando la leí yo era muy joven y realmente me hizo ver como si se ampliara mi mundo porque habla de las leyes de la robótica. Ujú. Y para mí estas leyes de la robótica han marcado muchísimo mi vida y es, un robot nunca dañará a un ser humano.
la primera ley. Okay. Entonces, para mí esto fue muy inspirador, porque realmente, imagínate que fuéramos simplemente robots con esta ley. Nunca dañaré a un ser humano. Qué ¿Cómo interesante. cambiaría el mundo? Uf. Para mí, esto fueron unos libros que se escribieron ya hace bastantes décadas, pero para mí fueron en su momento una puerta muy interesante. Y después, ¿Cuál es dentro de el la nombre de ciencia, los libros? mira, es la serie, si tú entras en Google y pones Ok, la serie de Isaac Asimov, ok, Robots ok. e Imperio, entonces ya te lo explica, porque Ok. está todo en el orden que se tiene que leer y todo, ¿no? Ok, Son bastantes. ok. Y realmente te da una perspectiva. Mira, una película que se ha hecho basada en esto de Asimov es Yo Robot Yo Robot. Ujú. y El hombre del bicentenario. Ajá. Ok. Estos dos están inspirados en esta serie de los cuentos y de la serie de los robots y de Isaac Asimov. Perfecto. Ok. Y después hay un libro que también, que no es de ciencia ficción, que es, eh, espérate, es que me había venido otro de ciencia ficción, pero lo voy a dejar. Eh, Hay uno chileno, de una mujer chilena, que es El albergue de las mujeres tristes. Ujú, Este también fue en su momento muy inspirador, porque esto también ya tiene décadas, ujú. y es un libro que es una mujer que recoge, como en un albergue, pero ya te digo, es que de esto hace muchos años, más de 20, que recoge en su casa para una temporada a mujeres que han tenido una depresión, un estrés muy grande, y las pone como en una situación de calma, de tranquilidad, donde hay un espacio de reflexión, donde se pueden comunicar con otras mujeres, donde no hay una presión externa, y es una novela. Qué bonito. Eh, para mí fue muy inspirador en mi trabajo como coach y como psicoterapeuta. Claro. Fue un libro que me gustó mucho, y como me viene a la cabeza este de ciencia ficción, lo quiero compartir, Sí, que es claro. La puerta al país de las mujeres. Ah, y es ciencia Es, ficción. es Ok, ciencia ficción. ok. Es una novelita corta que no te deja para nada indiferente y te da mucho que pensar, Ok, ok. mucho, ¿no? A mí me Entonces, gusta eso de ciencia ficción. sí, pues La puerta al país de las mujeres es un libro excepcional, escrito por una mujer y Ujú. que ya es de hace décadas. Es un libro que realmente sorprende el final. Y Ya sabes todo que el desenlace te va haciendo cuestionar cosas, pero el final es muy impactante. impactante. No, y lo que dijiste justo al principio de tu libro, de tu libro cuando le tenías 14 años, es verdad lo que dices. Tú puedes leer un libro y leer el mismo libro unos años después y con la conciencia que tienes, te cambia completamente la perspectiva del libro. Herminia, tus 3 hábitos del día a día que te mantienen inspirada, tal vez ya los cambiaste. Mira, el hábito de reír Ujú. y de tomarme las cosas con humor, para mí es muy positivo. Qué bonito. Eh, el hábito de leer el periódico. Ujú. Yo soy de las personas que quedamos pocas que compro el periódico de papel. El papel, ok, Sí, ok, y me gusta desayunar, leer las noticias, los artículos de fondo, tomarme mi cafecito. Esto para mí es vida. ok. Es un Esa es hábito nueva, ok. que espero que sigan editando papel, y si no me adaptaré a otra cosa. En tu Pero es un laptop. hábito. ¿Eh? En tu laptop irás dándoles así al periódico. Pues sí. Bueno, Bueno, esperemos esto que es no. uno de los hábitos. Y el otro es la reflexión al cabo del día de cómo me ha ido mi día, quién he sido, eh, qué es lo que quiero mejorar de mí, eh, en qué cosas quizás no he sido la persona que quería ser, Ok. en qué cosas me felicito, de qué me siento orgullosa. Eh,
hago un poco de balance cada día y para irme a dormir como en paz, ¿no? Qué Pues, bonito. estos serían hábitos que me acompañan desde hace décadas. Ok, ahora dime desde qué emoción, Herminia, le llega la inspiración. Yo te diría que me sale mejor cuando conecto con el amor, pero la inspiración en un momento dado me puede venir por cualquiera de las emociones. Pero cuando conecto entonces con el amor es cuando me sale mejor. Ok, eso está muy bien, sí, sí, es verdad. ¿Qué color le pones esta vez a la inspiración? El rojo. El rojo. Ahora andas inspirada, muy pasional. Y Herminia, si la inspiración fuera una persona, esta vez, ¿quién sería? Esta vez, ¿quién sería si la inspiración fuera una persona? Es que hay tantas que me inspiran que me está siendo difícil, Difícil. porque por cosas distintas, ¿no? Bueno, la primera que te llegó a la mente cuando hice la pregunta, Mi madre. tu madre. Lo dijiste la vez pasada. O sea que sí, tu madre. Qué bonito. Muchas gracias, Herminia. Sé que tenemos el tiempo contado. ¿Algo con lo que quieras cerrar antes de irnos? Mira, con el agradecimiento y con la alegría y la felicitación hacia ti por seguir con este proyecto, Gracias. con el que haces bien a muchas personas y que con tu afán de comunicar tus conocimientos y cosas que te hacen vibrar a ti, pues puedes ayudar a muchas personas. Muchas felicidades y mucho agradecimiento. Gracias a ti, Herminia, muchas gracias. Invitar a todos a que vean tu entrevista pasada también sobre la autoestima, que está súper, súper interesante, muy enriquecedora también. Y recordarles que ya estamos en Spotify también, aquí en YouTube. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a ti, Herminia. Siempre es un placer hablar contigo. Te quiero mucho. Muchas Y te veo gracias. pronto, te veo Hasta pronto. pronto. Hasta pronto. Sí, hasta muy prontito. Te quiero.